Ayer el Partido Popular hablaba de deportaciones en masa, hoy dice que nunca usó ese término. Es un disparate en toda regla, es un llamamiento claro a la inmigración ilegal. Pues Alemania e Italia hablan de deportaciones masivas, Sánchez habla de regularizaciones masivas. El señor Tellado decía que la inmigración ilegal en Italia ha descendido un 60% y lo que contraponía era esas políticas que se están cambiando en otros países de Europa con lo que está haciendo el presidente Sánchez. Nosotros no hablamos de deportaciones masivas en ningún caso. De verdad que no se puede ser más hipócrita que el Partido Popular con el asunto de la inmigración. Y para muestra un botón, para muestra lo que decía Tellado y lo que dice ahora Borja Semper, es que no puedes cambiar de posición en apenas 2 días. Y atención con lo que vamos a ver también, porque en el Congreso de los Diputados, cuando salía una diputada a decir que la solución a todo esto era la migración circular, que es precisamente lo que se ha propuesto ahora, y lo que ha ido Pedro Sánchez a intentar cerrar en el África Occidental, y ahora cuando lo proponen allí, el asunto el mismo, de la migración circular, resulta que aquí en España dicen que eso es efecto llamada, pero entonces ¿en qué quedamos? ¿En que el efecto llamada lo propusisteis vosotros hace exactamente nada? ¿O resulta que ahora es una cosa malvada del gobierno socialista, socialcomunista, porque quiere que nos invadan, etcétera, etcétera? Las tonterías estas que estoy diciendo ahora, que no es otra cosa que comprarle el marco a Vox. A ver si nos lo dejáis claro, por favor. Vamos a ver cómo lo han resumido a la perfección en la hora de la 1, comparando declaraciones de entonces con declaraciones de ahora, y de verdad que es para alucinar, aunque cada día, pues no sé, cuesta un poco más alucinar con el Partido Popular, porque es increíble cómo son capaces de mentir e incluso llevarse la contraria a sí mismos con tal de también llevarle la contraria al gobierno de España. Es un disparate en toda regla, es un llamamiento claro a la inmigración ilegal. Pues Alemania e Italia hablan de deportaciones masivas, Sánchez habla de regularizaciones masivas. Vale, o sea, primero, es un claro llamamiento a que vengan aquí, lo ha dicho, y también está hablando literalmente de deportaciones masivas. ¿Qué dirá Borja Semper después? Bueno, lo habéis escuchado al principio. Pues que la justificación es completamente alucinante, pero esperaos que todavía hay más. Atención. Varias voces del Partido Popular salieron en tromba. Todo esto tiene un riesgo, el hacer un efecto llamada. Sobre lo que califican como el efecto llamada, Vox ha reiterado su posición. Y hay que deportar a quienes entren ilegalmente. Y el gobierno anima a los de Feijóo a no comprar el discurso de Vox. Ya lo han hecho. Produce Vox sobre el Partido Popular. Está superando la extrema derecha. Las tesis más xenófobas de la extrema derecha. Tesis que denuncian desde el Ejecutivo incitan al odio. Evidentemente. Ayer el Partido Popular hablaba de deportaciones en masa, hoy dice que nunca usó ese término. El señor Tellado decía que la inmigración ilegal en Italia ha descendido un 60% y lo que contraponía era esas políticas que se están cambiando en otros países de Europa con lo que está haciendo el presidente Sánchez. Nosotros no hablamos de deportaciones masivas en ningún caso. Es que no hace falta más que escuchar lo que acabamos de escuchar a Miguel Tellado diciendo deportaciones masivas como en Italia, y después escuchar al ratito a Borja Semper decir nunca hemos hablado de deportaciones masivas, pero nos tomáis por tontos. Nosotros ya no, porque ya sabéis perfectamente que no nos convencéis, porque esa imagen impostada de moderación que intentasteis traer al Partido Popular con Feijóo y con Borja Semper, evidentemente no ha colado. Pero la pregunta va un poco más allá de nosotros, tiene que ver con vuestros votantes. ¿Tomáis por tontos a vuestros votantes? ¿Cómo le podéis decir una cosa y la contraria al mismo tiempo? ¿Cómo podéis salir a decir literalmente, ahora seguimos con la hora de la 1 y viendo lo que ha dicho Silvio Charrondo, pero cómo podéis tomar el pelo a los votantes viendo que un día decís esto, literalmente esto que vais a escuchar? Mayor control de nuestras fronteras. Esto es una diputada del Partido Popular, Promoción de la migración circular, mejorando y agilizando los procedimientos de llegadas ordenadas a nuestro país, impulso de acuerdos con terceros países de origen y tránsito para que la colaboración sea real y efectiva y, por supuesto, un sistema ágil de protección internacional para que este deje de ser utilizado como subterfugio de entrada a Europa, desnaturalizándolo y perjudicando gravemente a los potenciales verdaderos beneficiarios. Es decir, que hace apenas un mes estaban diciendo que la solución era la inmigración circular, una cosa que en nuestro ordenamiento jurídico ya está aprobada y está bien, una propuesta pues que va más allá de las tonterías que decía Miguel Tellado de sacar a la Armada, cosa que desmintió el propio, que le pasó la mano por la cara el propio jefe de la Armada diciendo eso no es posible. Bueno, pues una propuesta interesante que era la migración circular para evitar que las mafias se aprovechen y así poder tramitar una migración regulada para los trabajos que no se cubren en nuestro país y que después puedan volver a su país y llevar además esos beneficios a su país para mejorar
la economía local de sus respectivas ciudades y pueblos. Bueno, pues esto, que entonces ellos mismos, que esta es una diputada del Partido Popular, Sofía Acedo, portavoz de Migraciones, estaba reivindicando, ahora resulta, habéis escuchado a Miguel Tellado y habéis escuchado a los diferentes portavoces en el Congreso de los Diputados del Partido Popular diciendo que eso que defendían entonces ahora es un efecto llamada. ¿Pero en qué quedamos? ¿En que lo que estabais diciendo entonces vosotros mismos también era un efecto llamada? ¿O quedamos en que sois unos mentirosos y cualquier cosa que venga por parte del gobierno para vosotros ya es no? ¿Porque no va a funcionar? No. Simplemente porque lo propone el gobierno. No importa qué es lo que proponga el gobierno. No importa si propone subidas del salario mínimo. No importa si me propone subidas de las pensiones. No importa si propone una reforma laboral que se ha demostrado que funciona. No importa lo que proponga. Como si propone ahora una solución un poco menos drástica que esas deportaciones masivas de las que habláis ahora después de negándolo. No importa de lo que hablen. La cosa es que digan lo que digan, no. Y después lo relacionamos con cosas terroríficas. Y además no nos inventamos, le copiamos literalmente el argumentario de la extrema derecha hablando de, primero, deportaciones masivas y después efecto llamada. Es de una hipocresía terrorífica. Bueno, el tuit este que ha puesto Alberto Núñez Feijóo lo comentamos esta mañana, cuando comentamos también, si no lo habéis visto, os animo a verlo, el discurso que ha hecho el Papa de Roma diciendo que aquellos que trabajan activamente por discriminar y estigmatizar a la inmigración son unos pecadores. No vaya a ser que ahora, de repente, desde Feijóo hasta Santiago Abascal, que tanto reivindican la religión católica, sean los menos católicos que existen ahora mismo en nuestro país. Y resulta que la izquierda sean los más católicos, en fin, no respetan ni la mínima parte de la doctrina social de la Iglesia. Pero este tuit es irresponsable alentar un efecto llamada. ¡Qué vergüenza! Feijóo, qué vergüenza. Y pues en vez de ir a África a combatir las mafias, Sánchez promociona a España, cuando literalmente está haciendo lo contrario a lo que está diciendo aquí. ¿Cómo que no combate las mafias? Combatir las mafias, más allá de con la armada que decía Tellado, insisto, se hace de esta manera, proponiendo migraciones reguladas y que puedan venir y después irse de una manera decente, de una manera sensata para ellos y que también pues, les permita cobrar salarios decentes y dignos, no como esos empresarios que después son muy racistas todos y votan a Vox, sobre todo algunos del sector de la recogida de fruta y hortalizas, y al mismo tiempo se aprovechan de esos inmigrantes a los que tanto desprecian y dicen aquí que vienen a ser unos vagos y los explotan laboralmente porque no tienen derechos. Ahí hay mucha cosa que hacer. Y ahora esto se pone aquí a hablar de efecto llamada. Atención aquí, como lo explica con muy buen criterio Sastre en Hoy por Hoy en la cadena SER. El Banco de España llegó a la conclusión de que dentro de 30 años España va a necesitar 24 millones de personas migrantes si es que quiere mantener su sistema de pensiones. Banco de España comunista, vale. 24 millones. En su gira por África, Pedro Sánchez defendió la llegada de inmigración circular, es decir, formar y contratar a inmigrantes en su país, que hagan ese trabajo en España de forma estacional un tiempo y que luego vuelvan. Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. El PP cree que ir a África a decir esto alienta un efecto llamada. Después de secundar aquel tuit de Albiol en que decía que ya sabemos a qué venía un grupo de inmigrantes que embarcaron en su ferry, después de haber vinculado inmigración e inseguridad, el portavoz del PP ha pedido ahora lo mismo que Vox, deportaciones masivas. Hace unos meses el PP votó a favor de que el Congreso discutiera. Por cierto, deportaciones masivas y después sale el señor Borja Semper a decir que no hemos dicho eso nunca. Hombre, por favor. Enseguida seguimos viendo lo de la hora de la 1. Tramitara una proposición ciudadana para regularizar al 500.000 de migrantes que viven en España sin papeles. Habla de echar a miles de migrantes ahora, quien se avino a hablar de regularizar a miles de migrantes. Entonces, aquel día, ¿qué defendió el PP? La diputada popular Sofía Acedo lo resumía en estos 30 segundos. Mayor control de nuestras fronteras, promoción de la migración circular. Bueno, lo que acabamos de escuchar, donde básicamente está defendiendo lo que el gobierno ha acabado haciendo. Impulso de acuerdos con terceros países de origen y tránsito para que la colaboración sea real y países de origen, que es lo que está haciendo Sánchez estos días. Internacional. Pero les da absolutamente lo mismo, ya lo sabéis. Como subterfugio de entrada a Europa, desnaturalizándolo y perjudicando gravemente a los potenciales verdaderos beneficiarios de este derecho humano. Resumamos pues, economía circular, ir a los países de origen, inmigración ordenada, derecho humano, plantearse la regularización de personas sin papeles. Meses después, hablar de economía circular en los países de origen, de inmigración ordenada y no ya de derecho humano, sino de necesidad, es efecto llamada. No hace mucho, alguien dijo esta frase: ustedes utilizan la inmigración de manera sangrante para conseguir que la inmigración sea un problema. Y no quieren que sea el cuarto problema en las encuestas, quieren que sea el primero, porque si lo es, les dará votos. Esta frase se la dijo a Vox el presidente andaluz, Juanma Moreno, del Partido Popular.
Pues tenía toda la razón Juanma Moreno, pero el problema es que ahora ellos mismos estén asumiendo ese discurso de Vox y parece que ellos también, en contra del criterio, no de hace años, sino de hace unos escasos meses, parece que le han comprado todo lo que dice Abascal y se están enmendando a sí mismos aceptando ese discurso completamente xenófobo, que ahora no sé muy bien por qué, creen que les va a dar votos. Spoiler, no os los va a dar a vosotros. En todo caso, si alentáis ese discurso xenófobo, se lo va a dar el sentido común a Vox, se lo va a dar en sentido común al vice. Y vosotros vais a quedar diciendo, ay, ¿por qué no me votan a mí si también tengo el mismo discurso? Hombre, porque entre la copia y el original, ¿con quién se quedan? Pues efectivamente, con el original, pedazo de ceporros. Vamos a seguir con la hora 1. Bueno, a mí me parece que estamos asistiendo a un endurecimiento de los discursos, y lo digo en plural, acerca de las migraciones y en concreto de la inmigración en España. Porque es verdad que el propio presidente del gobierno está endureciendo ese discurso. Está poniendo sobre la mesa asuntos que no se ponían de esa manera por parte del gobierno de coalición y del Partido Socialista. Dicho esto, claro, está confrontando con un discurso, el del PP, que directamente está copiando los bulos que Vox viene utilizando como arma política de desgaste al gobierno, y el PP ha caído directamente en ese mismo discurso. Hace solo unos meses en el Congreso a los portavoces del PP les escuchamos hablar y defender, por ejemplo, la migración circular. Lo que acabamos de escuchar. El presidente del gobierno está intentando impulsar y defendiendo en este viaje a 3 países africanos. Hoy parece que el PP ya no es partidario de la migración circular, sino que la considera explícitamente un efecto llamada, un aliento al efecto llamada a la inmigración. Por cierto, repasando ayer los datos directamente, no hay una sola evidencia de que el efecto llamada, el llamado efecto llamada, influya en las oleadas de inmigración que tenemos en Canarias o en otros puntos de la península. Hay motivos ya analizados, ya documentados académicamente, de por qué los migrantes se juegan la vida para venir a España y a Europa. Que el efecto llamada se podría llamar más bien efecto hambre, efecto guerras, porque hay una cosa que es muy básica y que la repito siempre que puedo, porque es que algunos tienen la mollera un poco dura y no se enteran, y es que si la tierra es más segura que el mar, nadie se echa al mar donde la posibilidad de una muerte es muy grande. En los primeros 5 meses de 2024 murieron más de 4.000 personas en la ruta desde África hasta Canarias. Nadie se la juega de esa manera, sabiendo el riesgo que implica si la tierra es más segura o tiene una posibilidad de una vida mínimamente más plácida. Para que después vengan estos impresentables a decir que no, que efecto llamada, que vienen todos, pues no sé, simplemente no sé, como si fuese esto Marina Dor, ciudad de vacaciones para la inmigración, que no, que literalmente se juegan la vida. ¿Efecto llamada de qué? Es efecto hambre, efecto guerra en todo caso. Ninguno de ellos tiene que ver con declaraciones, con discursos políticos, etcétera, que se efectúen desde aquí. Bueno, ¿qué se creen? Que están pendientes a lo que se pone en Twitter, ¿no? Los inmigrantes, que se juegan la vida. Tiene que ver en la actual llegada de migrantes, especialmente a Canarias, es las circunstancias en las que están países como Mali, con una guerra de la que huye la gente, porque están muriendo. Y también influye que hay políticas de algunos vecinos europeos, como en este caso la señora Meloni en Italia, que son muchísimo más duras, han entorpecido las rutas hacia Italia y sí se está viendo que hay un desvío a otras rutas, en este caso Canarias. Y esto es lo que suele ocurrir cuando se cierra una ruta migratoria. Los migrantes, sea por motivos de huir de la guerra o del hambre, buscan otras rutas por peligrosas que sean. Es un fenómeno muy complejo, pero a mi juicio lo más triste ahora mismo es que en el discurso político, en el pulso político en España, se esté utilizando la inmigración, y especialmente por parte del principal partido de la oposición, el PP, se esté utilizando con contradicciones permanentes y utilizando claramente bulos para armar ese discurso de desgaste al gobierno. Claro que es un fenómeno complejo. Y después que además que nos toman por tontos, diciendo una cosa y después haciendo completamente la contraria. Es que también me gustaría que veamos este vídeo de Mariano Rajoy, decía aquí Ramón López que lo ha compartido. Tú no te acordarás, pero Rajoy propuso dialogar con los presidentes africanos para abrir vías de inmigración legal. Vamos, lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez en África y que ahora el PP lo considera efecto llamada. Siempre desde el escrupuloso respeto a todos los inmigrantes. Y todo ello ha de ir acompañado de un diálogo con los países de origen y de tránsito. Claro. Un diálogo complementado con políticas de desarrollo destinadas a elevar el nivel de vida en los países de origen. Es inevitable que estos procesos de inmigración se sigan produciendo si la gente en su país
no puede vivir. Y el objetivo de España... Algo de sentido común que ahora lo llamarían efecto llamada y socialcomunismo, ¿no? Supongo. Es que también, madre mía, que tengamos que estar citando al señor Mariano Rajoy para criticar al propio Partido Popular. Es que esto ya es alucinante. Mediterráneo y miembro de la Unión Europea es la creación de un espacio de prosperidad compartida a ambas orillas del Mediterráneo. Mar que no debe separar, sino acercar Europa a África. En fin, imaginaos el discurso del señor Miguel Tellado al lado de lo que le estamos escuchando aquí a Mariano Rajoy. Y antes, navegando por Twitter, me he encontrado con lo siguiente, y tiene toda la razón del mundo. Atención a esto, ¿eh? Dice así: 3 turistas, lo ha compartido Jordi Dejar, 3 turistas alemanes que además eran policías pegan una paliza a un taxista. 7 franceses y un suizo violan a una chavala en Manada. Y otros alemanes matan a un chaval pasándole un yate por encima. Estas son noticias de estas últimas semanas. Dice, todo esto ha pasado los últimos 10 días en España, así como dato. 3 turistas alemanes, 7 franceses, ahora otros alemanes que le han pasado por encima a un chaval con un yate y han acabado con su vida, un chaval de 20 años. Es verdad, son noticias que han ido pasando, las he visto por encima, pero que han pasado desapercibidas. ¿Vosotros creéis que ahora podríamos elaborar un discurso por el cual todos los alemanes son agresores de taxistas? Todos los suizos y franceses vienen a agredir a nuestras mujeres. O los alemanes también son pues los que vienen a acabar con nuestros jóvenes. ¿A que no se ha visto? ¿A que no habéis escuchado ni siquiera a la derecha y a la extrema derecha, a la que tanto le interesa la nacionalidad de quienes cometen delitos, decir ni mu sobre esto? ¿A que no? ¿Por qué no? Pues es evidente. Porque cuando esta parte de la política española, esta parte de la derecha y de la extrema derecha, tiene una obsesión con la nacionalidad de los que delinquen, lo hacen simplemente para cumplir con sus ideas racistas y xenófobas que determinan que una persona, por ser de un determinado sitio, ya es algo por el simple hecho de venir de ahí, o más bien por el simple hecho de tener una cultura distinta o un color de piel distinto. Entonces, cuando lo cometen magrebíes, ha sido magrebí, todos son iguales, hay que acabar con la inmigración. Cuando lo hacen alemanes, franceses o suizos, entonces nadie dice que hay que acabar con el turismo. O impidamos el turismo a los alemanes, impidamos el turismo a los franceses. ¿A qué no? ¿Por qué? Porque en ese caso el racismo no les afecta, porque no les importa, porque tienen el mismo color de piel. Una cuestión como para reflexionar. Vamos a leer ahora la opinión de Antonio Maestre sobre qué está pasando de fondo con el asunto de la migración, sobre todo con intención de ver quién capitaliza políticamente y sobre todo utiliza todo este discurso que ahora se está poniendo tan al alza y que el Partido Popular de manera torpe se está sumando a él, y si esto va a poder ser de alguna manera traducido en votos, como efectivamente lo ha sido en otros países de la Unión Europea. Dice así, Maestre: los partidos de extrema derecha que han llegado al poder lo hicieron sin tocar poder previamente porque sabían que solo se pierde la inocencia una vez. No creo que el cambio de rumbo de Vox les sirva para poder alcanzar el poder y sustituir al PP. Ese barco ya pasó. Pero la ruptura de los acuerdos van en la línea adecuada para consolidar su suelo electoral y evitar ser fagocitado por el socio mayor de los acuerdos. Una regla general en cualquier acuerdo de coalición. Es que nos sorprendió a todos, porque echando la vista atrás vamos a recordar cuál era la postura del gobierno de Mariano Rajoy hace tan solo una década. Van a ver cómo defendía en Bruselas y en Portugal las contrataciones en origen que hoy anuncia Pedro Sánchez. Y una única política de visados, asilo... Bueno, esto es lo que acabamos de ver hace un rato nosotros también. Desde el escrupuloso respeto a todos los inmigrantes. Y todo ello ha de ir acompañado de un... Esto es del 2014. De origen y de tránsito, complementado con políticas de desarrollo. Es decir, hace 10 años justo. Elevar el nivel de vida en los países de origen. Una política de inmigración más solidaria con los Estados miembros que mayor presión migratoria soportan, pero también con los países de origen y de tránsito de flujos migratorios. Pablo. Bueno, es que el Partido Popular hizo esto con Rajoy y también lo hizo con Aznar. Nosotros ayer publicamos documentos recuperados por mi compañero Pablo Taboada en los que poníamos de manifiesto cómo esto lo vienen haciendo todos los gobiernos. Es que lo normal, lo lógico, lo razonable, lo ordenado, lo que funciona bien para el país es intentar esto. Esto que Sánchez ha anunciado ayer, o antes de ayer mejor dicho, en África, y que no se ha anunciado, no se ha puesto sobre la mesa, no se ha intentado en anteriores ocasiones. ¿Por qué? Porque eso sería la fórmula ideal
ideal, pero la fórmula real no es esa, porque no existe. Porque realmente la gente, sobre todo, que como decís vosotros, viene de países que están en situaciones dramáticas, lo que quieren no es venir aquí 15 días a trabajar, ni siquiera 3 meses. Lo que quieren es venir aquí y quedarse aquí huyendo del país. No solamente buscan un trabajo, lo que buscan es un cambio radical de vida. Entonces, yo creo que el error de Pedro Sánchez, antes de ayer en Mauritania, pasa precisamente por hacer un anuncio en Mauritania que no corresponde hacer en Mauritania. Yo creo que es un mensaje muy adecuado para un debate en el Congreso de los Diputados, para mensajes como los que hemos escuchado de Mariano Rajoy para defender en la Unión Europea, pero no tiene ningún sentido irte a África a decir, señores, vamos a traer 250.000 personas de manera regular, porque no es eso lo que quieren ellos, no es dar una solución. Creo que el mensaje en África que tiene sentido sí es el que escuchamos ayer de Pedro Sánchez en Senegal. Pablo, perdona, no es lo que quieren. Yo creo que hay muchas personas en esos países que quieren venir aquí con sus contratos de trabajo, con sus visados, trabajar un tiempo y devolver esas divisas y devolver esa riqueza a sus países y tener allí una vida en desarrollo. Por situar un poco... Claro, es que el tema no es lo que quieren. Bueno, yo creo que es un poco osado decir qué es lo que quieren o lo que no quieren. Evidentemente, alguien que huye de su país porque hay una guerra, ese no quiere volver. Pero gente que huye de su país porque hay hambre y porque no tiene cómo sustentarse, seguramente sí que prefiere volver. ¿Por qué? Bueno, por una cosa básica. Porque en su casa tiene a su gente, tiene a sus padres, tiene a sus hermanos, tiene a sus primos, a sus familiares, incluso a sus hijos. Tiene a su gente. Por lo tanto, ¿ahora por qué no vuelven? Porque no pueden. Es decir, si tú vienes como inmigrante irregular a España o a cualquier otro país, encuentras un trabajo que te pagan en negro, como tantos, que los tienen contratados en negro y se aprovechan además de esas, de eso, de que estén en negro, de que estén sin papeles y no puedan trabajar regularmente en nuestro país, se aprovechan, les pagan una miseria y se hacen trabajar una de horas tremendas. Y después de eso no pueden volver, porque ya que han entrado, si vuelven, tendrían que volver a pasar por el suplicio de volver a entrar, que ya habéis visto que precisamente fácil no es. Por lo tanto, no se permite una vuelta segura, una vuelta ordenada a su país para que después tenga también la garantía de que si ese puesto de trabajo es necesario de nuevo, podrán volver a coger de nuevo divisas para volvérselas a llevar a su país. Ahora, como está cerrado eso, pues no queda otra alternativa que quedarse aquí, por supuesto. También, yo creo que el señor Tellado, sinceramente, habla poco con el presidente de la Diputación de Huelva, ahora del Partido Popular. La provincia de Huelva ahora mismo, un PIB muy importante se debe a la fresa. Desde hace muchos años, en tiempos de Mariano Rajoy y seguramente también en tiempos de Aznar, hay un contingente perfectamente reglamentado, planificado y desarrollado por parte de todas las administraciones, gobierno central, Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputación y también el tercer sector, en el que se planifica con mucho tiempo contratos hasta de más de 4.000 personas, en este caso sobre todo mujeres que vienen de Marruecos, también de Honduras y también de otros países latinoamericanos. Ese tipo de trabajo es el que se quiere empezar a implementar en esos países terceros, en África, a los que ha visitado o que está visitando ahora mismo el presidente del Gobierno, y que se quiere ampliar a otros sectores de la economía española, no solo del campo, en el que hay una falta de mano de obra importantísima, sino también en sectores en desarrollo, bueno, pues como es por ejemplo la construcción. Sin ir más lejos, todos esos millones de trabajadores que antes escuchábamos a Sastre en la cadena SER decir que nuestra economía, según el Banco Central, va a necesitar en el futuro. Vamos a leer ahora este artículo del País, que yo creo que es bastante ilustrativo, que dice así: realidad versus mito. ¿Cuánto aportan realmente los inmigrantes a las economías europeas? Vamos allá. En el contexto de un aumento de la popularidad de los partidos ultranacionalistas en países como Alemania, Italia o Países Bajos, el aporte de la inmigración a las economías europeas está siendo cuestionado. Si bien los expertos coinciden en que la crisis demográfica requiere incrementar la población en edad laboral, como decíamos ahora, las turbulencias económicas y el aumento de las tensiones sociales hacen que algunos ciudadanos y políticos cuestionen el ingreso de trabajadores extracomunitarios. Su argumento es el alto coste que los extranjeros representan en materia de beneficios sociales. No obstante, múltiples estudios sugieren que los inmigrantes podrían contribuir incluso más en materia fiscal que los nativos europeos. Dicho esto, cabe preguntar, ¿cuánto aportan o no los inmigrantes a las economías europeas realmente? Los datos más recientes, presentados por la Comisión Europea, afirman que en el territorio de la Unión actualmente residen unos 446 millones de personas. De este número, alrededor de 38 millones, el 8,5%, nacieron fuera de las fronteras comunitarias, y de ellos 23 millones, 5,3%, no cuentan con ciudadanía de algún país miembro. El Ejecutivo Comunitario estima, o sea que los números que hablan de invasión y demás, quiero decir, un 5,3% no tienen ciudadanía y solamente un 8,5% nacieron fuera de las fronteras.
Y una parte importante de esos sí tienen la ciudadanía. Pero bueno, 5%. Invasión, decía Santiago Abascal. Ya. El Ejecutivo Comunitario estima que alrededor del 20% del total de residentes extracomunitarios de la Unión Europea están con un permiso de trabajo, mientras que el 35% tienen permisos por familia, el 15% permanecen por asilo, el 4% por educación y el 26% restante por otras razones. Dicho esto, desde la OCDE resaltan que la categoría de migración también es un factor influyente en la relación a la contribución económica. Por razones obvias, la contribución fiscal neta es más positiva en el corto plazo para los inmigrantes laborales que para las personas que migran por razones familiares o humanitarias. Sin embargo, los efectos a largo plazo son difíciles de evaluar debido a la falta de datos relevantes por categoría de migración, señala un informe de la OCDE. Un primer factor a tomar en cuenta sería la fiscalidad de estos trabajadores extranjeros. En esta línea, los expertos consultados coinciden en que la inmigración a grandes rasgos es beneficiosa. Diversos estudios realizados en los países desarrollados indican que los inmigrantes aportan más a las arcas públicas de lo que los gobiernos gastan en su salud y educación. El gasto público que se hace por individuo es menor por los inmigrantes que por los nativos, explica Josep Mestres, economista senior de CaixaBank Research a 5 días. Dicho esto, el experto añade que el reciente incremento de los flujos de inmigrantes hacia los países desarrollados corresponde a un dinamismo del mercado laboral y a los flujos que fueron contenidos en la pandemia. Estos inmigrantes además consiguen encontrar trabajo muy rápidamente. Los resultados de integración también están en el récord histórico. Esto quiere decir que no solo están llegando muchos trabajadores, sino que consiguen integrarse al mercado laboral de una manera mejor, apunta Mestres. El experto destaca que, según un informe publicado en 2021, en casi todos los países de la OCDE, el impacto fiscal per cápita de los inmigrantes es positivo. No obstante, aclara que si se considera el coste de los bienes públicos puros, como el del ejército o el de la defensa, el balance puede acercarse a cero sin aportar ni restar a las cuentas del país receptor. La situación se conoce desde hace más de una década. De hecho, un reporte técnico realizado por la Comisión Europea refleja que antes de la pandemia, entre el 2014 y el 2018, los países miembros gastaron una media de 9.600 euros al año por cada uno de sus residentes nativos, lo que contrasta con un promedio anual per cápita de 8.200 euros para sus inmigrantes, es decir, casi 1.000 euros más por los nativos. Por si fuera poco, el estudio publicado en 2022 estima que las contribuciones fiscales netas de los inmigrantes durante el periodo analizado se situaron hasta 1.500 euros por encima de la de los nativos europeos anualmente. Normalmente la gente que llega es gente relativamente joven, en el caso de España. Lo normal es que sea gente de entre 30 y 40 años. Esto es importante porque son personas en edad de trabajar, pero gastan relativamente poco en servicios públicos como seguridad social o sistema sanitario. Además, cotizan y supone un flujo de ingresos para el sistema de pensiones, pagan IRPF e IVA. En general, la contribución en términos de aportes y de los costes que generan es positiva, explica Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research a 5 días. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA, enfatiza en que el coste de los inmigrantes para el Estado es bajo porque muchos de ellos llegan ya formados e incluso pueden estar sobrecualificados para los trabajos en los que se ubican. El efecto inmediato en general es positivo porque llegan a trabajar y aportan al sistema sin que se haya pagado por su educación. Si trabajan toda su vida, entonces tendrán derecho a una pensión y aumentará el gasto sanitario, pero generalmente el beneficio es mayor, reitera de la Fuente a este periódico. El trabajo está ganando protagonismo entre las razones para emitir nuevas autorizaciones de residencia en la Unión Europea. El reporte de Migración y Asilo en Europa 2023, publicado en enero de 2024, revela que los países miembros emitieron juntos casi 3,5 millones de primeros permisos a ciudadanos extracomunitarios en 2022, siendo el trabajo la principal justificación, 36% del total, por encima de la familia, 26%, y educación, 13%. Más allá de los motivos, Polonia otorgó el mayor número de nuevos permisos de cualquier tipo, 20% del total, seguida de Alemania, 16%, España, 14%, Italia, 10% y Francia, 9%. Según el documento, la mayoría de las nuevas autorizaciones en 2022 se concedieron a ciudadanos de Ucrania, 11% del total, seguidos por Bielorrusia y de la India. En este contexto, los inmigrantes contribuyen fuertemente a mantener activa la población laboral del viejo continente. De hecho, las últimas cifras de Eurostat correspondientes a 2022 muestran que unos 9,93 millones de ciudadanos extracomunitarios estaban empleados en el mercado laboral de la Unión Europea, de un total de 193 millones de población trabajadora. En el caso particular de España, desde CaixaBank indican que en los últimos años ha habido un aumento generalizado del peso de los extranjeros en los distintos sectores, aunque su presencia relativa es mayor en ocupaciones elementales o que requieran de un menor nivel de cualificación. Por ejemplo, en términos de afiliados a la Seguridad Social, más del 25% de los ocupados en la hostelería y del 18% de la construcción son extranjeros, cuando en 2019
2015 ambos porcentajes eran del 19 y del 10% respectivamente. Es decir, que ha crecido mucho la gente, los trabajadores extranjeros que están en hostelería y también los que están en construcción. En transporte y almacenamiento también se ha registrado un destacado aumento, pasando del 7% al 13%. Por el contrario, el papel de los extranjeros es menos relevante en las ramas industriales, tanto extractivas como manufactureras. En otras palabras, que este discurso falso de vienen aquí simplemente a ser unos vagos y a recibir paguitas es mentira. Y además, también siempre que puedo digo, es que ese inmigrante de Rödinger al que hace referencia siempre la derecha, pues se deberían aclarar qué son, porque no puede ser que al mismo tiempo vengan aquí simplemente a ser unos vagos y por las paguitas y al mismo tiempo digan que vienen para robarnos los empleos a los españoles que también estamos en paro. Que se aclaren, o vienen a paguitas y a ser unos vagos delincuentes o vienen a robarnos el empleo a los españoles, pero todo al mismo tiempo no puede ser, y este discurso xenófobo, pues no sé, ya está un poco caducado, me da la sensación. En fin, me gustaría leeros los comentarios a ver qué es lo que opináis sobre esta hipocresía tremenda del Partido Popular, que un día te dicen una cosa, al día siguiente te la niegan y te dicen que es un efecto llamada y hasta cuándo va a durar, y si se van a dar en algún momento cuenta de que esto lo único que hace es darle alas al discurso de la extrema derecha, poco más que eso. Los réditos electorales de agitar la bandera de decir que vienen a invadirnos y demás es que no le va a dar nada. En cambio, se lo va a dar todo a la extrema derecha. Si son tan torpes de hacerlo eso, pues bueno, que se apañen entre ellos. Pero de esta manera lo único que hacen es alejar la posibilidad de gobernar, que ya era poca, y no porque Feijóo no quisiera. En fin, os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.